Ya estamos de regreso, queridos hermanos, para continuar con nuestra programación. Estamos hablando acerca de las doctrinas y creencias de la Biblia y de nuestro pueblo adventista del séptimo día. Las creencias de la Biblia, las doctrinas que Jesús ha dejado son las que nosotros seguimos al pie de la letra, como el Señor nos lo enseñó, puesto que ese es el evangelio de salvación que debe llegar al mundo entero. Los dos pactos son otra de las doctrinas cardinales en la salvación. Las doctrinas principales de la Biblia obviamente tienen que ver directo con la salvación del hombre. Doctrinas como la segunda venida de Cristo, doctrinas como el juicio, el santuario y el plan de la salvación son doctrinas que cada individuo dentro de la iglesia debe conocer. Los dos pactos son un tema muy especial. En ellos se muestra cómo es que Dios llama al pueblo de Israel para que pudiera regresar nuevamente a aquel pacto que Dios había hecho en el jardín del Edén. Después de que el hombre había pecado, cuando Adán y Eva cayeron, entonces Dios estableció un pacto con ellos para poderlos redimir y rescatar. A ese pacto se le llamó el pacto de la gracia, donde el Señor otorgaba una nueva oportunidad a aquellos que habían caído, en este caso Adán y Eva. Ese pacto de la gracia le fue comunicado a Noé, Abraham, Isaac, Jacob, hasta los días de Moisés. Pero el pueblo de Israel, al haber sido llevado cautivo a Egipto, olvidó los principios de este primer pacto, o mejor dicho, de este pacto de la gracia. Tal es así que entonces, para poder hacer que estos comprendieran este pacto, fue necesario tener que hacer dos pactos con Israel. Un primer pacto solo con Israel, en el cual Dios le mostraría la necesidad que ellos tenían de la salvación y de la ayuda de Dios. Cuando ese primer pacto falla, entonces Dios renueva el pacto con los israelitas, que vendría a ser el mismo que había hecho con Adán, con Abraham, Isaac y Jacob. Una vez que ellos entendieron las bendiciones de ese pacto realizado con los patriarcas, entonces todo ese pacto, ahora renovado, funcionó durante todo el Antiguo Testamento. Y aunque todavía tenían las tablas escritas en piedra, que eran las del primer pacto, ya que en el segundo se escriben en el corazón, todo el Antiguo Testamento en sí llevó el primer pacto, pero con el símbolo del segundo pacto, puesto que los israelitas habían aprendido la salvación por medio de la fe que el mismo Adán, Abraham e Isaac habían aprendido. Solamente que en forma simbólica lo cumplieron hasta que Jesús llegó y ratificó ese pacto, aquel pacto que había sido hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y que los israelitas habían aprendido después del primero que se hizo con ellos, y por eso ahora se le llamaba el segundo o nuevo pacto, al que ya conocía Adán, Abraham, Isaac, y que Jesucristo ratificó con su sangre. De eso vamos a hablar ahora y lo vamos a entender para que podamos saber cómo funcionó este primer y segundo pacto, pues son esenciales para la salvación. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración para comprender este mensaje para el día de hoy. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes a comprender tu mensaje para el día de hoy, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, todo comienza en el libro de Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Allí el apóstol Pablo hace mención precisamente acerca de estos dos pactos. Ya hemos estudiado hasta aquí, en el tema anterior, Gálatas capítulo 1, 2 y 3. En el capítulo 1 hemos descubierto que Pablo nos habla acerca del judaísmo. En el capítulo 2 nos clarifica el hecho de que el judaísmo se basaba en querer obedecer la ley de los 10 mandamientos, pero por medio de las tradiciones. A eso se le llamaba
querer obedecer por las obras de la ley, porque esas tradiciones se creían que eran obras especialmente para cumplir la ley de Dios. En el capítulo 3 hemos descubierto que el apóstol Pablo explica la función de la ley ritual en relación con la ley de los 10 mandamientos, que es la ley moral. De tal forma que descubrimos que el apóstol Pablo declara que la ley ritual sirvió solo hasta que Cristo llegó, y que el querer ahora obedecer con las leyes rituales para el Nuevo Testamento, el querer cumplir la ley con esas leyes, se convertía en salvación por obras, ¿correcto? Por las obras de la ley, puesto que éstas se acompañaron para el Antiguo Testamento. Ahora bien, a pesar de eso, ellos querían solamente tomar el lado de los sacrificios para el perdón de los pecados, pero olvidaron la parte de la santificación. Tal es así que querían hacer los sacrificios y juntamente con eso obedecer con las tradiciones. Y por eso Pablo volvió a repetirles que por las obras de la ley no se podía obtener justificación, sino que más bien por las obras de la ley lo que se conocía era el pecado. Tal es así que entonces descartó la posibilidad de obedecer la ley por medio de los sacrificios unidos con las tradiciones. Y ahora presentó que el sacrificio ya era Cristo y que en lugar de las tradiciones había que obedecer con el Evangelio. Ahora en el capítulo 4, Pablo iba a profundizar este asunto para hacerlo más sencillo y comprender cómo funcionaba el primer pacto y el segundo pacto, para diferenciar entre aquellos que quieren obedecer la ley por sus propios medios y aquellos que quieren obedecer la ley por el poder de Jesucristo. Vale decir, por medio del segundo pacto, donde se promete el perdón y la santificación. Y es que para el hombre sería imposible obedecer la ley si no se le otorgara el perdón y si no se le enseñara cómo cumplir de allí en adelante. Es igual que en el colegio. Un niño jamás podría pasar de año si el profesor no le enseña primero cómo tiene que hacer las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Cuando se le enseña, ya es capaz. Así también sucede con la salvación. Nadie puede llegar a cumplir la ley si primero no se le enseña cómo se cumple. Y la forma en que la Biblia enseña a cumplir la ley es cuando primero se pide el perdón de los pecados y se vive ahora una vida apartada del pecado a través de las enseñanzas de la palabra de Dios. Muy bien. Hablemos ahora de los dos pactos y entendámoslos para que nos quede claro. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Allí el apóstol Pablo nos introduce a este tema. Decidme los que queréis estar bajo la ley, bajo la condena de la ley. ¿No habéis oído la ley? Verso 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Va a ser ahora una metáfora, ¿no? Hablando acerca de los 2 hijos de Abraham. Pero el de la esclava, Agar, nació según la carne, mas el de la libre, Sara, por la promesa. Recordemos un poco esta historia. Cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, inmediatamente Abraham pensó que ese hijo le llegaría. Pero pasaba el tiempo y el hijo no llegaba. Pasaban los años y el hijo no llegaba. Entonces Sara, su mujer, le dijo a Abraham: parece que lo que Dios quiere es que tengas tú el hijo, sí, de acuerdo a su promesa, pero vamos a tener que ayudarle a Dios. En otras palabras, estoy simplemente añadiendo palabras para hacer entender lo que se está diciendo. Entonces le dice a Abraham: te voy a dar mi sierva por esposa, mi esclava, de tal manera que con ella vas a tener un hijo. Entonces ella va a dar a luz en mis rodillas para que ese niño sea reconocido por mí. Porque esa era una costumbre que entonces se tenía. No era la forma correcta, pero era una costumbre. Y entonces tomaron la costumbre, que no era parte de lo que Dios había dicho, para poder querer hacer cumplir lo de Dios. Es decir, estaban haciendo una buena obra para que se cumpliera el mandamiento de Dios. Una buena obra que ellos estaban haciendo con sinceridad, pero que no era lo que Dios pidió.
De manera que cuando nace el hijo de Agar, que se llamó pronto Ismael, Dios desconoció a Ismael. No le llamó el hijo de Abraham. Porque más adelante en Génesis 22:1 Dios le dice a Abraham, toma ahora tu hijo Isaac, tu único. No reconoció a Ismael. De tal manera que entonces el hijo de Agar nació por el esfuerzo de Abraham y de Sara, a la manera en que ellos pensaron que se tenía que realizar el milagro divino. Pero Dios le dijo a Abraham, ahora vas a tener un hijo. Llegado un año, de aquí desde el momento en que te lo estoy diciendo, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra, al año nacerá tu hijo Isaac. Su nombre va a ser Isaac. De manera que entonces llegó el año y en efecto nació Isaac. Esta vez el hijo nació por la promesa de Dios, por lo que Dios había dicho. Ahora, recién Dios reconoció que ese hijo, Isaac, era hijo verdadero de Abraham. Así se le llamó el hijo de la fe, porque nació por la promesa de la palabra de Dios. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Y ahora Abraham está haciendo Pablo está haciendo esta comparación de Agar y de Sara. Y está diciendo que el hijo de Agar iba a representar al primer pacto, mientras que el hijo de Sara iba a representar al segundo pacto, el de la libertad. Sigue diciendo así. Gálatas capítulo 4, versículo 23. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, dice Pablo, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, es decir, Ismael, representa al primer pacto. El hijo, no de la promesa, sino del esfuerzo de Abraham y de Sara. Sigue diciendo el texto bíblico. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos y ésta está en esclavitud. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya está. Ya tenemos aquí a los dos pactos, que están representados en estas dos mujeres. La Biblia entonces sí presenta dos pactos. El apóstol Pablo está hablando de dos pactos, uno de la esclavitud y el otro de la libertad. Ahora, veamos por qué se les llama así a estos dos pactos y dónde se hace mención de estos dos pactos. Cuando retrocedemos en la historia, nos encontramos que Dios había hecho un pacto desde el principio con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Con ellos había pactado ya el Señor, de tal manera que el pacto ya existía. Ya podemos encontrar esa palabra pacto antes de que pudiera llegar Moisés. De manera que cuando llega Moisés, Dios lleva a cabo nuevamente un pacto. Vamos a ver de qué se trata. Ahora, para poder hacer un poco de claridad, cuando Adán y Eva pecan en el jardín del Edén, inmediatamente Dios lleva a cabo un pacto con ellos y les promete que vendría en el futuro un Salvador que les daría la oportunidad de regresar a la inmortalidad y la vida eterna. Ese pacto que se hizo con Adán se llamó el pacto de gracia, donde se les daba la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Ese mismo pacto fue hecho con Noé, con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19. Dios, recordando ese pacto, les dice a los hijos de Israel que Él realizaría ese pacto especial con ellos también. Vamos a ver cómo. Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 8. Éxodo capítulo 19, versículo 5 al 8. Fíjense lo que dice el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, el Señor está llamando al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto,
para poder hacer un pacto con él. Ese pacto que Dios estaba pensando realizar con los israelitas tenía el propósito de llevarlos a ser benditos en toda la tierra, a ser la única nación a la cual Dios reconocería como un pueblo sagrado y especial. ¿Qué cosa haría la diferencia? La diferencia haría el hecho de que ellos siguieran lo que Dios les iba a dar en ese pacto. Si ellos cumplían con todo lo que se decía en ese pacto, el resultado sería que se convertirían en una nación poderosa. No era que Dios no tenía hijos en toda la tierra, no era que los paganos no eran reconocidos como sus hijos. Dios reconocía a todos en general como sus hijos, en la generalidad. No obstante, el Señor iba a darles educación especial a estos israelitas, por cuanto su progenitor, desde los días de Abraham, había recibido la enseñanza de Dios y la había aceptado en su mente y en su corazón. Por esa razón ahora, porque le hizo la promesa a Abraham que toda su descendencia recibiría las bendiciones del pacto que se le dio a Abraham, por esa razón Dios visita al pueblo de Israel y les dice: yo les voy a dar todos los mandamientos míos, mi pacto, con la finalidad de que a ustedes les vaya bien al cumplirlo, por cuanto hice esa promesa a Abraham. Entonces, cuando ustedes cumplan esos mandamientos, el resultado será que todas las demás naciones verán que a ustedes les va bien en todo. ¿Correcto? No era entonces arbitrariedad de Dios de querer que solamente esta nación fuese bendecida por Él, sino que había condición. ¿Cuál? Si siguen mi pacto, se notará mi bendición. Así entonces todos tenían la misma oportunidad, porque cualquiera podría decir hasta el día de hoy, ¿no? Cuando a veces el cristiano dice: ¿cómo estás? Le dicen: muy bien, gracias a la bendición de Dios. Y entonces dicen: o sea que solo te bendice a ti y no a nosotros, si Dios es Dios de todos. No, lo que pasa es que cuando se dice con la bendición de Dios, se está diciendo: muy bien, gracias, porque estoy siguiendo las instrucciones de Dios. Así que cuando Dios da instrucciones en la comida, en el vestido, en la bebida, en la forma de vivir, en las acciones en medio de la sociedad. Entonces, al hacer todo eso, el cristiano vive con la seguridad de que Dios lo protege con esas leyes. Y a eso se le llama bien con la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Eso quiere decir que la bendición de Dios no es un acto mágico, sino que es un acto que viene como resultado de que el mismo pueblo que cree en Dios está haciendo su voluntad y Dios lo protege. De ahí que dice el texto, ¿no? Si guardas mis mandamientos, ninguna enfermedad de los que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, cuando a un israelita tú le decías que cumplía con lo que Dios decía, le decías: ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a la bendición de Dios. Es decir, bien, gracias a los mandamientos de Dios, a que me ha enseñado cómo vivir y por eso me va bien. ¿Correcto? Es solamente la razón, no es otra la razón. Los que se esfuerzan por buscar obedecer al Señor reciben la bendición. Muy bien. Ahora, Dios entonces les estaba diciendo a los israelitas en esta ocasión: si ustedes guardan mi pacto, entonces serán mi especial tesoro. Ahora bien, ¿de qué se trataba este pacto? Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Allí vamos a ver el concepto de lo que se llama el pacto. Deuteronomio 4:13. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Muy bien. Así que el pacto aquí es llamado los 10 mandamientos. Y cuando Dios le está diciendo en Éxodo 19 a su pueblo: si ustedes ahora guardan mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Les estaba diciendo: si ustedes guardan mis mandamientos, la ley, ustedes van a ser mi especial tesoro. Los israelitas, al haber ido cautivos a Egipto, habían olvidado mucho de este pacto. Habían olvidado las promesas que Dios les hiciera a los padres para el perdón de sus pecados y la santificación. Todo lo habían olvidado.
Es por eso que ahora Dios les estaba volviendo a recordar los 10 mandamientos y se los estaba dando ahora escritos en tablas de piedra. De tal manera que entonces los israelitas, cuando Dios les dijo que obedecieran, ¿qué respondieron? Éxodo capítulo 19, versículo 7 y 8. Fíjate lo que dice ahí. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Verso 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pueblo de Israel ahora se comprometió y dijo: todo lo que Dios ha dicho vamos a cumplir, todo lo vamos a hacer, vamos a guardar esa ley. Como habían salido de Egipto, donde veían todo lo opuesto a la ley de Dios, veían ahora que los 10 mandamientos eran justos. En Egipto les hacían adorar a dioses falsos y la adoración a los dioses falsos incluía postrarse ante ellos en reverencia y hacer todo lo que se hacía para sus dioses con fiestas, orgías, borracheras, con todo lo que se pedía. Allí se tenían que hacer juramentos en contra de sí mismos y tenían que cumplirlos porque si no eran sacrificados. Allí tenían que violar el 4º mandamiento de la ley de Dios porque tenían que respetar al dios Sol, al dios de los egipcios a quien se dedicaba el domingo. Allí se deshonraba a los padres porque tenías que hacer lo que se te dijera aunque tus padres te dijeran que estaba mal. Porque si no perdías oportunidades de trabajos y de estudios y de miles de cosas, así que poco te interesaba la religión de tus padres. Allí se mataba porque había que hacer sacrificios. Se robaba porque era libre el robo entre ellos, porque se daban así las creencias. Habían dioses especiales que te inducían a tener que quitarle la propiedad de los demás. Y a los israelitas les quitaban todo, porque eran esclavos. Así que entonces cuando los israelitas escucharon los 10 mandamientos desde el monte, ellos vieron que esos 10 mandamientos eran mandamientos justos y que esas leyes, si se ponían en práctica en medio de Israel, iban a quitar para siempre el abuso que habían visto en Egipto. Así que inmediatamente dijeron a Dios: haremos todo lo que Él nos ha dicho. Pero no razonaron en que no iba a ser fácil obedecer la ley, que iba a ser complicado, que si fallaban en un punto, lo perdían todo. Así que no pensaron en todo eso y creyeron que podían obedecer la ley perfectamente. No pasaron más de 2 semanas y se notó la debilidad humana. Éxodo capítulo 32 nos relata claramente que el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y que Aarón, hermano de Moisés, fue quien más bien empujó al pueblo en lugar de frenarlo a la adoración de estos dioses. Mañana será fiesta para Jehová, dice el versículo 5, ¿no? Y todos se reunieron para hacer la fiesta para el toro Baal en nombre de Jehová. Porque cada vez que el hombre se aparta de Dios, ni siquiera a los ídolos que hace les llama por su nombre, ¿no? No dijeron vamos a hacer fiesta a Baal, sino fiesta a Jehová. De manera que entonces hicieron su tremendo fiestón y Dios le dijo a Moisés estando en el monte: baja porque tu pueblo se ha corrompido. Así que Moisés bajó del monte y encontró pues al pueblo que estaba en todos los 10 mandamientos rotos, ¿no? Todos los 10 preceptos los rompieron. El pecado ahí abajo se estaba dando en sus anchas. Así que entonces Moisés, indignado, toma los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra y los rompe delante del pueblo, ¿no? Y luego de eso quema a la estatua de Baal, al toro, lo hace cenizas, lo echa al agua y les hace beber esa agua, ¿no? Aguas amargas de ese toro, como dándoles a entender que ellos habían preferido a ese falso Dios. Así ese primer pacto que se hace con Israel queda roto. Por eso se le llama primer pacto, porque fue el primero que se hizo con ellos. Pero no se le llama primero porque ya estuviera antes, no, simple y llanamente se le llama primero porque con Israel se estaban haciendo este primer pacto y el que se iba a renovar, que se llamaba el segundo pacto. ¿Correcto? Porque en sí el pacto siempre se llamó solo pacto. Cuando Dios hizo con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob, solo se llamó pacto. De ahí que Dios les decía: yo recordaré mi pacto con vosotros. Así que solo se llamaba pacto. Pero ahora,
como con Israel se estaba haciendo que primero lo rompieron y volvía a renovarse otro, por eso se llamó primero y segundo. Todo comenzó con Israel, ¿correcto? Muy bien. Así que entonces, ¿qué dice Dios a Moisés? Éxodo capítulo 34, versículo 1 y 2. Fíjate lo que Dios le dijo a Moisés. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, idénticas, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Es decir, ahora Dios renovaría el pacto con Israel, pero con los mismos 10 mandamientos. Nada cambiaba. Voy a escribir las mismas palabras que estaban en las tablas que rompiste. Y vamos a hacer acá otro pacto con Israel. Ya que han roto el primero, vamos a hacer ahora un segundo. Nada más. A eso se le llama primer y segundo pacto. ¿Correcto? Ahora, en esta renovación del pacto iba a estar todo el símbolo de lo que era el pacto de la gracia. El segundo pacto, que es el que se hizo con Adán, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es decir, solamente ahora Dios les estaba mostrando que ellos tenían que comprender el segundo pacto, el pacto de la gracia. Con este primero que fue roto, solo fue para mostrarles que no podían ellos obedecer la ley solos. Solo para eso Dios les hizo todo esto, ¿no? Mostrarles los 10 mandamientos, dárselos en tablas de piedra y que finalmente ellos no pudieran obedecer. Fue solo con la finalidad de que ellos se dieran cuenta de que no podían hacer nada sin Dios. Ahora, ¿por qué? Los anteriores patriarcas, hasta el mismo José, conocían cómo era la salvación. Sabían muy bien que tenían que obedecer la ley a través del perdón de los pecados y la santificación que Dios les ofrecía por gracia para transformarlos. Todos ellos sabían eso. Pero fueron los israelitas que quedaron en la esclavitud, la última generación que quedó en Egipto, la que había perdido de vista por completo ese plan de salvación. Y por eso fue necesario que Dios tuviera que recordarles cómo se llevaba a cabo ese pacto. Muy bien, ahora, cuando el Señor le dice a Moisés: tráete otra vez estas 2 tablas, tú mismo las vas a labrar, y yo voy a escribir las mismas 10 palabras, entonces se añadió algo más aparte de esa ley de los 10 mandamientos. Veamos qué. Éxodo capítulo 34, versículo 5 hasta el 9. Cuando Moisés sube al monte, Jehová dice: descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Ya en el versículo 1 habíamos leído: tráete 2 tablas de piedra y escribiré en ellas las mismas palabras. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Mira de lo que está hablando ahora el Señor, ¿eh? Ya está hablando acerca de la misericordia, del perdón que estaba dando, ofreciendo a Israel. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que lo primero que Dios le está hablando a Moisés es de su carácter, de cómo es él, de que el Señor sí es amplio para perdonar, pero que no pasa por alto al culpable. De manera que Dios está presentando su carácter. Y ahora le sigue diciendo a Moisés, seguimos avanzando, verso 7, 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Verso 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, es decir, camina con nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Fíjate lo que ahora Moisés le estaba pidiendo a Dios. Le estaba diciendo: ya que acabo de escuchar de ti,
que tú eres misericordioso y que perdonas la iniquidad, entonces ahora apelo a eso que tú has dicho. Perdona nuestro pecado, nuestra iniquidad, y tómanos en posesión como tus hijos, como tu herencia. Reconócenos como descendientes de Abraham. Así es lo que estaba diciendo Moisés. Así que entonces Dios decide aceptar la petición de Moisés. Seguimos leyendo, verso 10. Fíjate lo que dice. Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Fíjate lo que dice Dios. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ahora, como el primer pacto quedó roto, Dios dice, ahora hago pacto. Es decir, un nuevo pacto se estaba haciendo. Esto que estaba haciendo Dios iba a ser un símbolo para el nuevo pacto que se ratificaría con la llegada de Jesús. Por eso Cristo, cuando estuvo en la Santa Cena, les dijo a los discípulos: esta copa representa mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto que Jesucristo con su sangre estaba haciendo realidad es el que estaba en forma de símbolo para Adán, para Abraham, Isaac, Jacob y ahora para los israelitas en la renovación del pacto. ¿Correcto? Todo en símbolo. Porque todavía las tablas, todavía la ley estaba escrita en tablas de piedra. Y por esa razón, en todo el Antiguo Testamento se llama que es el primer pacto con su santuario. Pero eso ya era un símbolo del pacto de la gracia, del nuevo pacto que cuando Jesús viniera se ratificaría. Así que en conclusión, hasta aquí, Adán se salva con el nuevo pacto, el pacto de la gracia. No se salva con el pacto del primer pacto, no señor, con el pacto de la gracia. Abraham, Isaac y Jacob se salvan con el pacto de la gracia. Los israelitas, después de romperse el primer pacto, se salvan con el pacto de la gracia. Y cuando llega Jesucristo, ratifica con su sangre ese pacto de la gracia y todos se salvan con el pacto de la gracia de allí en adelante. Así que entonces todos los salvados de todos los tiempos, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy, todos se salvan con el pacto de la gracia. Ahora vamos a explicar detalladamente la función del pacto de la gracia y también lo que era el pacto antiguo, para que notemos la diferencia entre los dos, para que se note que uno es Agar y que el otro es Sara, para que se vea que la alegoría que presentó el apóstol Pablo sí está relacionada con estos dos pactos. ¿Ah? Deuteronomio capítulo 5, versículo 2. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés en tablas de piedra, los primeros, los que rompió, ¿qué cosa dice el texto aquí? Deuteronomio capítulo 5, verso 2. Fíjate lo que dice. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Verso 3. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Fíjate lo que está diciendo, ¿eh? No con nuestros padres, es decir, no con Abraham, Isaac y Jacob, no con ninguno de ellos, con ellos no hizo este pacto. Este pacto solo lo hizo con nosotros y solo se rompió con ellos. Con nadie más hizo ese pacto. Solamente fue el pacto de la gracia en el antiguo o antes de ellos, ¿no? Desde Adán hasta José. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con todos nosotros los que estamos aquí hoy vivos. Ya está. Y después de eso es que viene el momento en que hacen idolatría. Si tú sigues leyendo Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, te vas a encontrar que se vuelve a repetir toda la historia de lo que pasó Israel. ¿Ya? Entonces, cuando se hace este primer pacto solo con Israel se rompe. ¿Ah?
Como no cumplieron, entonces Dios rompió ese pacto. Y ahora Dios prometió una renovación del pacto. Eso mismo se repite en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 33. Fíjate lo que el Señor dice allí. Vamos a ver qué dice, ¿ya? He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿De cuál está hablando? De ese primer pacto que se dio en el Sinaí y que rompieron los israelitas al no cumplir. Porque sigue diciendo, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Entonces se está refiriendo al que Moisés rompió. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué te parece? Es decir, Dios ahora está prometiendo una renovación del pacto. Y eso es lo que hizo con los israelitas cuando a Moisés le dijo, alízate 2 tablas de piedra. En el primer pacto Dios puso las tablas de piedra. En el segundo pacto las pone Moisés, como una representación de que en el segundo pacto el hombre pone las tablas de su corazón donde Dios escribirá sus leyes. Muy bien. Así que entonces en Jeremías se hace la promesa, vendrá, dice, un tiempo en el cual haré un nuevo pacto. Ese nuevo pacto iba a darse cuando Jesucristo diese su vida en la cruz del Calvario, pero ya estaba funcionando en forma simbólica, repito, desde los tiempos de Adán, Abraham, Isaac, Jacob y ahora a Israel cuando se le renueve el pacto. ¿Muy bien? Así Israel había llegado a comprender las bendiciones del pacto que se había hecho con sus padres y ahora ya podía vivir con la seguridad con la que vivieron sus padres. Interesante. Ya está. Ahora, ya captamos al primer pacto y al segundo pacto. El primer pacto era el que estaba escrito en tablas de piedra y del cual se decía, harás y vivirás. Es decir, que en ese primer pacto tú tenías que cumplir con exactitud lo que se había quedado con Dios. Si tú rompías ese pacto, no te quedaba ninguna esperanza. Solo habían 2 cosas para hacer ahí. 1, si ese pacto seguía funcionando, entonces todos los israelitas debían de ser inmediatamente pulverizados por Dios. No debía quedar ninguno. Y así quedaba arreglado todo con Dios. Pero eso no era una solución. La segunda forma era que ese primer pacto quede totalmente anulado, que quede sin función. Y así de esa manera se salvaban los israelitas y se podía ahora renovar un pacto con ellos. Así que Dios tomó la segunda opción. ¿Cuál? Anuló ese primer pacto que se había hecho. ¿Por qué? Porque el hombre no podría jamás cumplir con ese primer pacto. Debido a la pecaminosidad del ser humano, era imposible que el ser humano pudiera guardar los 10 mandamientos sin la ayuda de Dios. Así que por esa razón, ese pacto quedó anulado. Porque tenía un defecto. Dios no tenía el defecto, el pacto en sí mismo que Dios había hecho no tenía el defecto, sino que el defecto estaba en el ser humano. Por cuanto un ser humano caído y pecador jamás podría cumplir esa exigencia del pacto que Dios estaba haciendo. En otras palabras, un pacto con un pecador de esa forma resultaba ser un pacto que no serviría. Por eso, cuando vamos al libro de Hebreos, allí nos encontramos lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 8, versículos 5 y 6.
Fíjate lo que dice allí el apóstol. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: miras todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Jesús, establecido sobre mejores promesas. Verso 7. Porque si aquel primero, el primer pacto, que se hizo con Moisés, que rompió, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, el primer pacto tenía entonces un defecto. El defecto era que para pecadores era imposible obedecer esa ley sin ayuda. Así que se hicieron mejores promesas con el segundo pacto, donde Cristo ahora era el mediador. Y las mejores promesas que se hicieron fueron las que el Señor ahora declararía. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver cómo era eso. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Verso 17. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18. De tal manera que aquí se nota algo más, pues donde hay remisión de estos ya no hay más ofrenda por el pecado. Es decir, el Señor añadió el hecho del perdón de todos sus pecados. Mejores promesas que las que tenía el primer pacto. Así que en estas mejores promesas se prometía al pueblo perdonarle sus pecados y caminar con él, es decir, el camino de la santificación. Dos promesas que se añadían al pacto. En esta renovación del pacto, esas mejores promesas quitaban el defecto del primer pacto. Es por eso que se dice que el segundo pacto tenía mejores promesas y que no tenía el defecto que el primero tenía. Así que entonces, cuando se hace el segundo pacto, Dios adapta su ley a la necesidad del pueblo de Israel, a la necesidad de los pecadores. ¿Y cuál era la adaptación? Como ellos no iban a poder obedecer jamás esa ley por su condición pecaminosa, entonces Dios adapta la ley con el perdón y con la santificación. Es decir, como ustedes no van a poder obedecer esta ley, sino que a veces van a fracasar, van a cometer errores, yo les ofrezco el perdón de su pecado. Y también les ofrezco enseñarles cómo volver otra vez a la santidad y no volver a caer en el pecado y ser vencedores. Así que el Señor les daría todo el apoyo y toda la ayuda. A todo eso se le llamaba el segundo pacto, es decir, a la ley de los 10 mandamientos más las promesas del perdón y la santificación. A todo eso se le llama el segundo pacto. Cuando hablamos del primer pacto, hablamos solo de la ley de Dios. Harás y vivirás. Cumple con esta ley y si no estás perdido. Cuando hablamos del segundo pacto es harás y vivirás, pero si te equivocas te perdono y te santifico. O sea, había una gran diferencia. Es decir, se podía lograr hacer que la persona se salve finalmente. Muy bien. Ahora, ya hemos entendido hasta aquí estos dos pactos y ya estamos viendo cómo es su función de ambos. Tal es así que todos los hijos de Dios llegaron a obtener la transformación gracias a este segundo pacto. ¿Cuál fue el problema en los días de Jesús y en los tiempos de los Gálatas para que el apóstol Pablo tuviera que hablarles acerca de este asunto? Fue el hecho de que ellos querían seguir funcionando con el primer pacto. Es decir, querían que la gente obedeciera la ley de Dios sin cometer errores. Y al cometer un error, inmediatamente lapidar al individuo. Es por eso que pusimos el ejemplo en el tema anterior de la mujer adúltera. Cuando la mujer cometió adulterio,
Inmediatamente la trajeron ante la presencia de Jesús y le dijeron: en la ley de Moisés dice que las tales deben ser apedreadas. Es decir, según ellos, como la ley del primer pacto enseñaba que debía lapidarse al transgresor, había que hacerlo. Y querían que Jesús diera ese permiso, porque pensaban que Jesús era alguien que no comprendía bien las leyes. A Jesús lo miraban como que fuese simplemente, es el hijo del carpintero, nunca ha ido a las escuelas rabínicas, no tiene el cartón de un teólogo, entonces no va a saber explicar, se va a marear y ahí lo vamos a hacer quedar mal para que todos vean que solo se ha levantado de la nada, que no tiene ni siquiera educación, que ni siquiera sabe el ABC de lo que es la teología. Entonces, de esa manera, estos que no sabían el ABC de la teología acusaban de eso a Jesús, porque ellos conocían su teología, la que ellos habían inventado. Y en esa teología, de hecho, que Jesús era un cero a la izquierda. ¿Por qué? Porque a Jesús ni le interesaba cumplir con esa teología, ni tampoco la veía que fuese inteligente. ¿Comprendes? Entonces, por esa razón, Jesucristo estaba sacando a luz la verdad, tal como estaba en la Biblia. Mientras que ellos, cuando se juntaban entre ellos, decían: a ver, ¿tú qué piensas, Anás, acerca de la ley? ¿Cómo crees que hay que cumplirla? Y Anás decía: ya sabemos, queridos hermanos, con la tradición. Para eso están todas las cosas que los ancianos y nuestros padres han interpretado. Así que con eso vamos a cumplir la ley. Todos decían: maravillosa respuesta de Anás, qué hombre para más sabio. Bueno, esa era su teología. Y como estaban en su mentira, entonces todos estaban de acuerdo con esa mentira, porque todos creían igual, porque todos habían estudiado el error. Pero si hubiera estado por ahí un Moisés, inmediatamente se hubiera levantado y les hubiera dicho: queridos hermanos, acabo de notar que ustedes no saben nada. He perdido el tiempo con ustedes porque son unos ineptos. Anás, ¿sabes qué? Te voy a decir, querido hijo, la burra de Balaam hubiera respondido mejor que tú. De hecho, nadie se hubiera levantado ahí contra Moisés, porque el primero que lo hubiera hecho Moisés hubiera dicho: ¿cómo dices? ¿Cómo respondes? Cuidado con lo que dices. No podían decir nada contra Moisés, lo tenía como una gran eminencia. Jesús repetía lo mismo que Moisés, las mismas palabras. Por eso es que él dijo: Moisés escribió de mí. Así que les repetía lo mismo, pero como era Jesús, no valía. Así estuviese escrito lo que decía Jesús. El arma de estos individuos era decir así: Jesús ha dicho así y asá. Ellos sabían que era correcto, pero simple y llanamente decían: pero es Jesús el que lo está diciendo, entonces está mal. ¿Por qué está mal? ¿Acaso él es teólogo? ¿Acaso él ha estudiado en las escuelas rabínicas? Entonces todo lo que dice ya de por sí está mal. Aunque estuviera bien y sus conciencias les decían que sí, porque Jesús no era uno de su línea, no era un otorongo, inmediatamente lo hacían de lado. ¿Te das cuenta? O sea, solo era simple y llanamente porque era Jesús, porque no era de las escuelas de ellos, porque no era el coleguita, por esa razón ya no valía lo que decía. Pero después Jesús tenía todo el conocimiento porque Jesús se basaba solo en el escrito está. No había ninguna escuela teológica en este mundo que pudiera superar al escrito está de la Biblia. ¿Qué cosa quiero decir? Que si tú aprendías con la Biblia, ya no tenías nada que temer de que te estés equivocando. Ya debías tú de saber que tú estabas con la mejor teología de toda la tierra, con la verdadera, con la pura, con la sacrosanta. ¿Por qué? Porque estabas recibiéndola directo de Dios. Esa era la gran diferencia. Jesús sabía muy bien que él había estudiado las Escrituras y que las Escrituras nunca te dejan lugar a poderte equivocar.
puesto que las Escrituras están diseñadas por un Dios tan sabio que es imposible que tú tropieces en ese camino. Por eso es que en Isaías capítulo 35 claramente se escribió y se dijo: entonces habrá camino de santidad, por el cual el más torpe que pase por ese camino no tropezará. Así que entonces la palabra de Dios es lo más certero y lo más seguro. Dejarse guiar por ella es tan sencillita que si te centras en el estudio de ella y te olvidas de los teólogos, te olvidas de las universidades, te olvidas de todo lo que otros hayan dicho y tú solo te dejas guiar por las Escrituras, sin duda sabrás más que todos los demás. Se cumplirá lo que se le dijo a David: más que los viejos he entendido porque he seguido tus testimonios. Bien, Jesús sabía muy bien eso, así que estaba súper seguro de lo que creía. No obstante, como Jesús no era reconocido por ellos como una gran eminencia con su cartón, y no era un Moisés reencarnado, entre comillas, entonces lo hacían de lado a Jesús. ¿Viste? Ahora, creyeron que Jesús daría una sentencia errada, que no lo haría teológicamente, teológicamente, de acuerdo con lo que ellos creían. Y entonces le dijeron: ahora, ¿tú qué dices? Ya, tú que eres un defensor de la ley, eres un cumplidor, tú que cada rato andas repitiendo que la ley y los profetas. Ya, muy bien, Jesús, ahora que tanto crees en la ley, ¿no? Moisés dice que hay que apedrear a las tales, ¿tú pues qué dices? Ahora, ¿cómo se notaba el mal espíritu de estos individuos, no? ¿Tú pues qué dices? Es decir, juzga tú ahora. Obviamente Jesús veía a Satanás hablándole. ¿Por qué? Porque con eso lo estaban instando a Jesús a que no juzgara de acuerdo con el testimonio de las Escrituras, sino que juzgara de acuerdo con su propio criterio. ¿Tú pues qué juzgas? ¿Qué dices? A ver, háblanos. Así que Jesús por eso quedó callado. No habló ni una sola palabra. Bueno, para estos que eran tan creídos, tan altaneros, les era una gran ofensa que Jesús se callara y que no les respondiera. Contrario a eso, Jesús se puso a escribir, ¿no? El mismo dedo que escribió la ley estaba ahora escribiendo en la tierra, ¿no? Y se acercaron: ¿no oyes, maestro, lo que te decimos? Es decir, en otras palabras, ¿qué pasa contigo? ¿Te haces el sordo? ¿Qué pasa acá? Y cuando se acercaron, vieron lo que estaba escrito. Bueno, les llamó la atención, ¿no? ¿Qué está haciendo este que está moviendo el dedo en el piso? Y entonces Jesús se levantó y les dijo: bueno, el que de vosotros no tenga pecado, que lance la primera piedra. Mientras Jesús luego siguió escribiendo, ellos se dieron cuenta que lo que estaba escribiendo los estaba condenando. Ahí vieron su condena. Porque ese mismo dedo que había escrito la ley en tablas de piedra, ahora estaba volviendo a escribir para que ellos pudieran leerlo. ¿Sabes que cuando alguien revela tu pecado, lo hace público, entonces comienza tu juicio? Obvio, Jesús pudo revelar el pecado de estos hombres y pudo hacer que en ese momento los apedreen a todos. Porque era fácil, Jesús simplemente les hubiera dicho: a ver, ¿dónde está el marido, por favor, para que acuse? ¿Tú eres el marido? No. ¿Tú, Anás, eres el marido? No, ¿cómo voy a ser yo? ¿Tú, Caifás, eres el marido? Mucho menos yo, esta es una ramera. Pudo haberles dicho así. Si les decía eso, los mataba. Porque entonces Jesús les hubiera dicho: ¿quién de ustedes entonces está acusando a la mujer? Porque para que haya una acusación de adulterio, tiene que ser el marido el que tuviese que acusar. Porque si no estaba el marido, ¿qué marido entonces reclamaba? La justicia la hacía aplicar el marido. ¿Cómo la va a hacer aplicar el vecino? Eso no tenía sentido. Al contrario, eso hubiera sido un chisme, hablar contra la persona, hubiera entrado en un juicio largo. Así, ¿dónde está el marido para que acuse? No había el marido, no estaba. Entonces todo esto era una trampa, era una mentira. Era una falsedad. Ellos habían fabricado toda la escena, habían hecho pecar a la mujer, la habían sorprendido porque ellos mismos le enviaron la tentación. Así de sencillo. Si no, ¿cómo sabían qué cosa? Se metieron hasta la casa del hombre, se metieron a la casa de esta mujer, hasta su cuarto, su dormitorio para poderla encontrar.
¿Cómo le hicieron para darse cuenta? Demasiada casualidad para encontrarse por ahí a una mujer en pleno acto del adulterio y llevársela ante Jesús. Así que todo eso era una trampa. Todos estos eran testigos falsos, porque testigos falsos eran aquellos a quienes no les correspondía hacer la acusación. Y el texto bíblico de Deuteronomio era claro: cuando hubiere testigo falso entre vosotros y se le descubriere, se hará con él lo que pensaba hacer con aquel a quien acusó. Así que inmediatamente cuando Jesús les dijo: el que de ustedes esté sin transgredir la ley, inmediatamente que empiece a apedrear. Quiero ver. O sea, en otras palabras, ya la respuesta fue dada. Porque le dijeron a Jesús: tú pues, ¿qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Qué estaba diciendo con esa respuesta Jesús? Bueno, apedréenla, no hay ningún problema, pero el que va a empezar con la primera piedra, por favor, que no esté violando la ley. Que empiece. Ya dio el permiso. La mujer simplemente se agachó porque ya vio su final. Porque seguramente ella pensó y dijo: claro, todos estos que están acá, los sacerdotes, todos ellos son ministros de Dios, estos nunca pecan, estos son pues los fariseos y los saduceos. Fariseo que significa santo, saduceo que significa justo. Entonces, de hecho, ya ahorita voy a sentir la primera piedra en mi cabeza. Y la mujer no sentía nada. Al contrario, cada uno de ellos comenzó a soltar su piedra y comenzó a irse, ¿no? ¿Por qué? Si se quedaban 5 minutos más y volvían a apretar a Jesús, Jesús hubiera dicho: muy bien, les voy a decir su pecado. Acá no está presente el marido. Así que ustedes son testigos falsos. ¿Están hambrientos ustedes de sangre?, les hubiera dicho a los demás. Sí, porque estos andaban hambrientos de sangre. Muy bien, agarren sus piedras, por favor, y maten a estos 50 que han venido, ¿ya? De una vez, porque no creo que hayan venido 2 ni 3. Estos venían siempre en turba, ¿ah? ¿Para qué? Para querer ser pues intimidantes. Así era pues esa gente, ¿no? La ley de la desproporción no la conocían estos, ¿no? No les interesaba, y aunque la supieran, la pisoteaban, ¿no? Ellos sabían muy bien que dentro de las fuerzas militares y dentro de lo que era el Sanedrín con sus funcionarios, no podía venir más de uno a intimidar a una persona. Porque cuando más de uno trata de intimidarte, entonces hay desproporción. Eso es inmediatamente penado porque hay leyes para los de la desproporción. Por ejemplo, cuando un policía te interviene, tiene que ser solo uno. Si te intervienen 2, estos acaban de violar la ley. Deben ser encarcelados y dados de baja de inmediato. ¿Ah? Así que entonces, en esta ocasión, había ley de desproporción. Pero bueno, esa gente es así, pues esos no tienen principios para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente comenzaron a irse todos, ¿no? Uno a uno, desaparecieron de la escena. Y entonces Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer recién levanta la cabeza. No hay ni uno, ¿no ves ninguno? Ninguno, Señor. Bueno, te voy a decir una cosa, tampoco yo te puedo condenar, porque pues yo no soy pues juez, así que no puedo hacer el papel de... Porque si te condeno ahorita, los romanos vienen y a mí más me apedrean. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar pues el permiso para matarte. ¿Ah? Más aún, tampoco yo te condeno, ¿por qué? Porque según las leyes de nuestra nación judía, estamos bajo el segundo pacto, bajo el pacto que se le fue dado a Adán, a Abraham, Isaac y Jacob, donde hay opción al perdón y opción a la restauración. Así que voy a cumplir contigo el segundo pacto, mujer. ¿Qué cosa? Anda, vete y no vayas a pecar más. Sencillo. Es decir, cumplió el segundo pacto. Así que el problema en tiempos de Jesús era que los fariseos y los saduceos querían hacer revivir el primer pacto para aplicárselos a todo el pueblo, pero no a ellos, ¿eh? Estos eran pues de los totalitarios completos, ¿no? Querían que a todos se les aplique la ley, pero nunca a ellos. Ellos siempre estaban sobre la ley. Por eso Jesucristo los vendió a toditos ellos, ¿no? Les dijo: pero si todos ustedes son más pecadores que los del pueblo, todos ustedes están llenos de robo, de adulterio, de todos los males. Ustedes son sepulcros blancos. ¿Qué tanto hablan y reclaman? Si ustedes son la peor lacra.
Tremendo, bueno, en fin, Jesús se los dijo. El apóstol Pablo vuelve a repetir la escena. Romanos capítulo 1, fíjate cómo les llama la atención, versículo 17 hasta el 21. Fíjate lo que les dice Pablo, ¿no? Llamándoles la atención a su condición. Él mismo era fariseo anteriormente, es decir, había estado entre ellos, así que los conocía bien. Conociendo cómo era un fariseo, escribió esto Pablo. Escuchen lo que dice. Romanos capítulo 1, 21, perdón. Romanos capítulo 1, 21. No, estamos mal. Es el capítulo 2. Romanos capítulo 2. A ver, vamos a ver, ¿ya? Para poder comprender exactamente lo que estaba pasando. Romanos capítulo 2, verso 17. Fíjense lo que dice ahí. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Mira lo que está diciendo, ¿ah? Y te glorías en Dios. Verso 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Verso 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ahora, fíjate lo que está diciendo Pablo. Les está recordando y les está diciendo, ustedes que tanto defienden la ley, ¿no? Con infracción de la ley deshonran a Dios. Es decir, hacen lo contrario. Ahora, ¿por qué les decía eso Pablo? Bueno, solo alguien que estaba entre ellos se los pudo decir. Y Pablo antes era un fariseo, pues. Él dice fariseo de fariseos, ¿no? Circuncidado al 8º día, instruido a los pies de Gamaliel, todo un fariseazo completo era Pablo. Así que entonces él conocía muy bien cómo eran ellos. Y entonces les dijo, ustedes que tanto dicen que son instructores de la ley, ¿con infracción de la ley instruyen? ¿Así es entonces? Bueno, todos ellos pues se quedaban callados ante el apóstol Pablo porque sabían de qué les estaba hablando, pues, ¿no? Les estaba sacando sus trapitos, ¿no? Entonces todos ellos sabían que todos cometían errores, pero ellos cuando cometían un error decían, la purificación es por medio del torito, así que tráeme el toro, vamos a hacer en nuestro sacrificio, así, limpio, santo sin pecado concebido acá. Y hasta con su sacrificio tapaban el asunto, ¿no? Pero cuando era uno del pueblo, ¿qué hizo? Pecó, ya, tráiganlo por acá. Traigan las piedras de una vez. O sea, a ellos se les aplicaba rajatabla la ley, a los del pueblo, pero para ellos no, ¿eh? Ellos no. La gran misericordia de Dios está con nosotros, así que vamos a aplicar la forma que debe de ser. Oye, Anás ayer ha pecado. Sí, pero ya está limpio ya. ¿Por qué? Es que es un ungido de Dios. Sí, no estés atacando al ungido, ya sabes. ¿Eh? Acuérdate de Saúl y de David. Y con eso callaban al pueblo, ¿no? Y se encubría todo, ¿no? Interesante. De esa forma era el totalitarismo de estos, porque querían que la ley se aplique al pueblo, pero nunca a ellos. Ellos siempre eran los supremos. Bueno, esa es la religión del diablo, ya la conocemos, ¿no? Y va a llegar hasta el fin de la historia. Ahí entonces tenemos una explicación clara de lo que es el primer pacto y el segundo pacto. El primer pacto lo estaban aplicando los que acusaban a la mujer adúltera y el segundo pacto lo aplicó Jesús sobre la mujer adúltera. Ahora bien, el apóstol Pablo, una vez que explique estos dos pactos y que ya lo hemos comprendido hasta acá, ahora pasa al capítulo 5 de su libro, de Gálatas, donde va a culminar con un tercer punto. Primer punto, vimos el judaísmo, las tradiciones, a lo que ataca Pablo y le llama las buenas obras, ¿no? Por esas obras ninguna carne se justifica delante de Dios.
El segundo punto es que el apóstol Pablo ataca la creencia de seguir practicando los rituales para querer satisfacer la ley con las tradiciones. Todo eso se llama la justicia de la ley. Y él dice que en lugar de la justicia de la ley, la justicia de la fe prevalece. Es decir, ¿quieres obedecer la ley? Utilizas de la fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Para obedecer la ley, lo que necesitas es estudiar la Biblia, cumplir con lo que te pide y de esa manera ya estás cumpliendo la ley. Y eso se hace en un proceso de santificación. No se hace de un día para el otro. Mas cuando tú querías obedecer en el primer pacto, eso sí tenía que ser de un día para el otro. Hoy día comenzabas y ya no tenías que pecar más. Ya mañana tú eras santo. Una imposibilidad para el hombre. Ya eso ahora ataca en el capítulo 5, la circuncisión. Los judíos del tiempo de Pablo creían que por estar circuncidados ya estos estaban salvaditos, ¿no? ¿Te circuncidaste? Sí, estoy circuncidado, ya estás salvo. Oye, pero ayer he mentido y erró igualito. ¿Acaso tú te salvas por tus obras? Tú te salvas por la circuncisión. Si te circuncidaste, camino derecho al cielo. No hay problema, ya estás salvado. Eso es todo lo que tenías que hacer. Ellos creían así. Hechos capítulo 15, verso 1. Fíjate lo que dice ahí. Hechos capítulo 15, versículo 1. Fíjate lo que dice allí. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, para ellos estabas salvo si te circuncidabas. Sencillo, simple. Entonces este era el tercer punto que tenía que atacar Pablo, porque eran las falsas doctrinas que estaban malogrando todo. Era como la doctrina de la gracia barata, ¿no? Crees en Jesús y ya estás salvado. Y si he robado y matado ahí, no importa. ¿Acaso tú te salvas por tus obras? Tú te salvas porque Cristo murió por ti, punto. Esa era la creencia de la circuncisión. Pensaban que por circuncidarte tú ya estabas salvado, ya estaba todo hecho por ti. Eso era toda la justicia, ¿no? Error, pues, ¿no? Porque Dios jamás enseñó eso. Cuando Dios dio la circuncisión en tiempos de Abraham, había una condición y la circuncisión solo era una señal de esa condición. Libro de Génesis, capítulo 17. Fíjate lo que dice allí en relación con la circuncisión, versículo 1 en adelante. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Verso 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, verso 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Verso 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti. Verso 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Verso 10, este es mi pacto, que guardaréis entre mí vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahora, fíjate bien lo que Dios había dicho en el verso 1. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto, y la señal de ese pacto será la circuncisión. La circuncisión era la operación en el prepucio del genital masculino, para que cada vez que los hombres miraran su prepucio, se acordaran de que tenían un pacto de perfección con Dios. Anda delante de mí, sé perfecto. La perfección, Salmo 119:1 dice, es anda en mis mandamientos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Así que entonces era obvio que todos los hombres todos los días miraban su prepucio y recordaban esa promesa que habían hecho con Dios de andar en la obediencia a todos sus mandamientos. Ya está. Ahora,
La circuncisión, si te das cuenta, no salvaba a nadie, solamente era una señal que les recordaba que tenían un pacto con Dios de obediencia a todos sus preceptos y de andar perfectamente por sus sendas. Eso era todo. Pero yo no sé de dónde, pero esta gente cambió el asunto y de pronto ya decían que la circuncisión te salvaba. Así que cuando veían a alguien que no se había circuncidado, decían, este es incircunciso. Así que por gusto, a un lado con este. Este más perdido ya no puede estar. Llegaron a esas conclusiones. Así que el apóstol Pablo les recordó que la circuncisión solo era un símbolo, una señal que les recordaba a los del Antiguo Testamento que tenían una promesa con Dios. Y esa circuncisión representaba a la conversión, nada más, a la circuncisión del corazón. Y que si ellos querían seguir practicando la circuncisión, debían de estar en el cumplimiento de toda la ley. Ritos, ceremonias, fiestas, todo tenían que cumplir. De lo contrario, de nada les servía la circuncisión. Así que tenían que ser ya perfectos si querían circuncidarse. Pero como no iban a poderlo hacer, Pablo les decía, por eso ya la circuncisión no va más. Ahora, en Cristo Jesús, ya no vale la circuncisión, ni la incircuncisión, sino el guardar sus mandamientos. Vamos a ver, Gálatas capítulo 5, ¿cómo explica eso Pablo? Fíjense en esto. Gálatas 5, 1 al 3, leámoslo. Dice así, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué cosa era eso? Vamos a ver, 5:2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El yugo de esclavitud entonces era la circuncisión. Pero si os circuncidáis, ya Cristo no les sirve a ustedes. ¿Por qué? Porque ya se supone que con Cristo se acabó la circuncisión, porque solamente era la señal que les recordaba a los israelitas que tenían que vivir en perfección con Dios, es decir, buscar la conversión. Eso era un símbolo. Eso se acabó. Seguimos leyendo. Fíjense lo que sigue diciendo Pablo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Es decir, ¿ya guardas toda la ley sin falla, sin error? Bueno, Pablo, todavía no. ¿Y para qué te circuncidas? Porque la circuncisión te vale si guardas toda la ley. Pero como no puedes todavía, entonces tu circuncisión es incircuncisión. No te sirve para nada. Fíjense lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 25 en adelante. Fíjense lo que dice Pablo allí. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, estás como cualquier mundano. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Por lógica. Verso 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, en otras palabras, Pablo les estaba diciendo, si tú ya guardas toda la ley, recién te vale la circuncisión. Pero como no guardas toda la ley, recién estás en proceso, entonces tu circuncisión es incircuncisión. Por esa razón Pablo les decía, ahora en Cristo, como tú eres alguien que recién está obedeciendo, buscando cumplir la ley, entonces estás en el proceso. Así que la circuncisión para nada te sirve. Si quieres te circuncidas por salud, ¿no? Porque te evitas las enfermedades venéreas, etc. Pero luego de eso, para nada te va a servir tu circuncisión. ¿Por qué? Porque todavía no guardas toda la ley. Cuando ya la guardes y te circuncides, ahí recién te va a servir. Y en el pasado entonces, ¿por qué lo hacían? Porque solo era una señal, nada más. Solo era una señal que les recordaba que debían de guardar toda la ley. Pero ya en el Nuevo Testamento, al morir Jesucristo y entregarte tú a Él, ya no te hace falta la señal de la circuncisión, porque ahora
por medio del Evangelio, tú ya vas a llegar a obedecer esa ley. Te va a enseñar el Evangelio todo eso. Así que entonces Pablo les decía, si tú sigues con la circuncisión, bueno, sigue, pero ahora Jesucristo ya no te sirve para nada. En otras palabras, estaba diciendo esto Pablo, lo voy a decir como una ilustración. Estaba diciendo así, a ver, acá tienes tu caballo para poder ir de aquí hasta Lima, ya está. Muy bien, vas a ir en tu caballo, ya. Pero ¿sabes qué? Ya ha salido aquí el último modelo, que en simplemente 10 horas llegas hasta Lima en tu auto. Ah, sí, este auto está buenazo, está lindo, sí, quiero el auto. Entonces deja el caballo. No, quiero también mi caballo. No, si usas el caballo, ¿ya para qué te sirve el carro? No vas a poder llevar a los dos. Pues estás montado en el caballo, ¿cómo lo vas a llevar en tu auto? No se puede, no lo vas a amarrar tampoco al auto. No lo vas a llevar cargando al pobre caballo. Así que una de dos, o tomas el caballo y dejas el carro, o tomas el carro y dejas el caballo. La circuncisión era el caballo, el carro era Jesucristo. Así que entonces Pablo decía, todos los que se quieran circuncidar, lo único que están haciendo es botar la oferta del sacrificio de Cristo. Para nada les va a servir. Sigue diciendo, sigamos leyendo. Gálatas capítulo 5, versos 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Verso 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Más claro no puede ser. Han dejado de lado a Cristo porque quieres seguir con la circuncisión, que nada te va a servir. No te va a ayudar en nada. Y ahora mira cómo explica esto con sencillez Pablo. Seguimos leyendo. Verso 5. Pues nosotros por el Espíritu, por la palabra, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, aguardamos por el oír de esa palabra la esperanza de ser hechos justos, de ser santificados. Y ahora fíjate cómo se hace eso, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Fíjate ahora lo que dice Pablo, ¿no? Porque ahora los que están en Cristo, ya no interesa si están circuncidados ni si no están circuncidados. Lo único que interesa es la fe que obra por el amor. ¿Qué cosa es eso de la fe que obra por el amor? Porque esto lo repite 3 veces el apóstol Pablo. Vamos al libro de Gálatas capítulo 6 y al versículo 5. Fíjate lo que dice allí el apóstol Pablo. Gálatas 6, 5. Espérense, para ir directo al texto que él menciona. Miren cómo lo repite aquí. Y esto lo vamos a entender claramente para que podamos nosotros captar la idea de lo que dice el apóstol. Versículo 15, perdón. Escuchen lo que dice ahí, Gálatas 6:15. Mira bien, es lo mismo que dice en el capítulo 5 que acabamos de leer en el versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. O sea, la fe que obra por el amor significa una nueva creación, nacer de nuevo. Interesante lo que está diciendo Pablo. Segunda vez que lo menciona. Tercera vez que lo menciona. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Fíjate lo que dice allí. Primera de Corintios 7, 19. Miren lo que dice, es lo mismo, las mismas palabras de Pablo, el mismo apóstol está escribiendo, solo que ahora nos está explicando qué significa eso de la fe que obra por el amor, de la nueva criatura, qué cosa significa. Fíjate lo que dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, la fe que obra por el amor significa guardar los mandamientos de Dios. La nueva criatura significa guardar los mandamientos de Dios. Así que entonces el apóstol Pablo hace una gran diferencia entre lo que es la circuncisión y lo que es la obediencia a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios ya hemos visto en el tema anterior, que es la ley antigua, que se sigue mencionando en el Nuevo Testamento. Algunos dicen que aquí la palabra mandamientos es el nuevo mandamiento que Jesús dio. No, pero acá está diciendo de Dios, no está diciendo de Jesús, para que les quede claro.
Así que entonces, cuando Pablo habla esto, está diciendo claramente que la circuncisión ya no tenía por qué ser practicada, que aquí lo que interesaba era buscar obedecer los mandamientos de Dios. Interesante. Ese fue el tercer punto que se atacaba en Gálatas. La pregunta ahora viene, ¿en qué momento el apóstol Pablo en Gálatas ha dicho la herejía de que no hay que obedecer más la ley? ¿Dónde está esa herejía? ¿Por qué las iglesias evangélicas defienden esa mentira? ¿Por qué las iglesias testigos de Jehová defienden esa mentira? ¿Por qué los mormones defienden esa mentira? ¿Por qué Roma defiende esa mentira? ¿Por qué varias sectas defienden esa mentira? ¿Y por qué la cizaña dentro de la iglesia adventista defiende esa mentira? Eso no tiene ningún sentido. Todo eso es un error. Nunca jamás el apóstol Pablo enseñó que ya no había que obedecer la ley. Decir eso del apóstol Pablo es calumniarlo, difamarlo. Y eso tendrá su sentencia sobre los que han hecho. El apóstol Pablo dice, hemos sido calumniados. Se ha dicho de nosotros que nosotros hemos enseñado, pequemos para que la gracia crezca. Hagamos más males para que vengan bienes. El apóstol Pablo siempre fue calumniado de esa manera, atacado como que el apóstol Pablo hubiera enseñado a que ya no había que cumplir la ley. Esa es la peor mentira de todas. Pablo jamás enseñó semejante herejía. Él siempre mostró cómo se podía obedecer la ley. La justificación por la fe es un tema que enseña cómo se obedece la ley. La justificación por la fe no sirve para nada si la ley no está de por medio. Porque la justificación por la fe solamente existe por causa de la ley. Porque los hombres han pecado, necesitan la justificación. Pero si ya no hay pecado, ya no hay justificación. ¿De qué te van a justificar si no hay pecado? No tiene ningún sentido. Así pues, entonces, termina toda su carta el apóstol Pablo, todo Gálatas. Hemos analizado prácticamente los 6 capítulos, donde se habla al final acerca de la circuncisión. Y no hay nada en este libro que nos diga a nosotros que la ley de Dios haya quedado anulada. No hay nada, no encuentras por ninguna parte. No hay forma. Gálatas capítulo 6, versículo 14 y 15. O 12 y 13. Primero empecemos por ahí. Dígate lo que dice ahí. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Versículo 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan, escucha bien por favor, abre tus orejas, ábrelas bien, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Para decir, se circuncidó, es de los nuestros, es de la organización ahora porque se ha circuncidado. Interesante, ¿no? Solo para decir que ganaron, nada más. Eso era lo que querían. Y así Pablo combatió las 3 cosas por las cuales ellos creían que podían ser salvados. Las 3 cosas por las cuales discutían. Más claro que el agua ya no puede estar. Hemos aprendido entonces la doctrina de los 2 pactos en relación con las creencias de la circuncisión judía. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía en relación con los 2 pactos? Resumen, escúchalo bien, para que veas que lo que hemos entendido es exactamente lo que incluso el espíritu de profecía escribió. Vamos a ver, ¿qué dice acá? Lo que se escribió en el espíritu de profecía, más claro, ¿no? Vamos a la cita, por favor, la ponemos en pantalla. Esto está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 275. Escuchen lo que dice. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿no? ¿No es esa?
no es lo que estamos buscando. Ahí está, ese es. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. Escucha por favor y atiende esto para que te confirmes, para que sepas que lo que hemos dicho es irrefutable, ¿no? Sí, porque siempre hay gente que a veces dice, está bien lo que ha presentado, ha dado texto, pero no es así, dice, ¿no? Y tratan de confundir a los demás. Pero te voy a mostrar que esto es lo que siempre hemos creído, basados en lo que dice la Biblia y basado en lo que dice el espíritu de profecía. Vas a ver que las conclusiones son idénticas, porque nunca puede haber contradicciones. El que lee la Biblia va a coincidir con todo lo que dicen los espíritus de la Biblia, es decir, mensajeros. Y va a coincidir con el espíritu de profecía. Ahora, si el espíritu de profecía no coincide con la Biblia, lo lamentamos por él, porque hasta la misma mensajera del Señor, cuando hablaba que el espíritu de profecía descendió sobre ella, y esto hay que recordar, ¿no? Algunos dicen, Elena de Huay se cree el espíritu de profecía. No, no te equivoques. Lo que se dice es que a través de ella se reveló el espíritu profético, que eso es muy distinto. Cuando se dice el espíritu de profecía no nos referimos jamás a ella. Así que los que dicen eso están calumniando. No nos referimos a ella, nos referimos al espíritu de enseñanza. Así que por favor hay que ser centrados. Cuidado, el fanatismo siempre es peligroso. Así como la Biblia presenta dos leyes, una inmutable y eterna, la otra provisional y temporaria, así también hay dos pactos. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén, es decir, desde Adán. Cuando después de la caída se dio la promesa divina de que la simiente de la mujer herirá la serpiente en la cabeza. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. ¿Qué cosas dos? El perdón y la santificación, ¿no? También se les prometió la vida eterna si eran fieles a la ley de Dios. Así recibieron los patriarcas la esperanza de la salvación. Seguimos leyendo. Este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. Así la entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta la fe que se le contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue: oyó Abraham mi voz, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y el Señor le declaró: estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Sigue diciendo: aunque este pacto fue hecho con Adán y más tarde se le renovó a Abraham, no pudo ratificarse sino hasta la muerte de Cristo. Existió en virtud de la promesa de Dios desde que se indicó por primera vez la posibilidad de redención. Fue aceptado por fe. No obstante, cuando Cristo lo ratificó, fue llamado el pacto nuevo. Interesante. O sea, ya existía. La ley de Dios fue la base de este pacto, que era sencillamente un arreglo para restituir al hombre a la armonía con la voluntad divina, para colocarlo en condición de poder obedecer la ley de Dios. Sigue diciendo: otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo o el primer pacto, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o nuevo. El que se hizo con Adán, Abraham, Isaac y Jacob hasta Moisés. Porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigencia en los días de Abraham. Interesante. Puesto que entonces fue confirmado tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Sigue diciendo: pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención,
¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Y explica, durante su esclavitud el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en él. Los llevó al Mar Rojo, donde perseguidos por los egipcios parecía imposible que escaparan, para que vieran su total desamparo y necesidad de ayuda divina. Y entonces los libró. Así se llenaron de amor y gratitud hacia él y confiaron en su poder para ayudarlos. Los ligó a sí mismo como su libertador de la esclavitud temporal. Sigue diciendo. Pero había una verdad aún mayor que debía grabarse en sus mentes. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Todo esto se les debía enseñar. Dios los llevó al Sinaí, manifestó allí su gloria, les dio la ley con la promesa de grandes bendiciones siempre que obedecieran. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Al creerse capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto, ya que lo habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador, revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado. Y ahora escuche esto, ya estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Interesante. Si te das cuenta, cuando los israelitas fallaron y rompieron el primer pacto, y comprendieron la necesidad del perdón y la santificación, recién estaban capacitados para recibir las bendiciones del nuevo pacto. Conclusión: los israelitas vivieron bajo el segundo pacto después de que se rompió el primero. En todos los tiempos todos se salvaron con ese segundo pacto. ¿Bien? Quiere el Señor que todo esto quede grabado en nuestra mente y corazón, que pueda ser el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a pedirle en oración al Señor, nos vamos a poner de rodillas para que Él nos ayude a atesorar esta doctrina en nuestra mente y corazón. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, Creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores, estamos agradecidos a ti por tantas maravillas que nos muestras, Señor, a través de tu santa palabra, para conocer las maravillas de tu ley. Te rogamos, Padre Santo, que nos puedas ayudar a atesorar estas enseñanzas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. De tal forma, Señor, que podamos vivir de acuerdo con tu voluntad y haciendo, Señor, lo que a ti te agrada. Quédate con nosotros y acompáñanos porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más, una doctrina más, los dos pactos, la ley y los dos pactos. En un próximo tema vamos a continuar con las doctrinas, porque estamos ahora aprendiendo las doctrinas que hemos aprendido de la Biblia para tener que vivir de acuerdo con ellas y compartírselas al mundo entero para que conozcan la salvación. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, a través del canal El Último Llamado Divino. Compártelo, viralízalo, haz que el mundo entero lo conozca y por favor participa con Patreon.
para que todos puedan depositar allí todo su apoyo y su ayuda. Se requiere ahora de las manos del pueblo del Señor para terminar esta obra, lo antes posible. Hay cosas que ya en la semana de oración que se aproxima, no te olvides que ya vamos a empezar la próxima semana nuestra semana de oración de medio año. Allí vamos a estudiar acerca de la actualidad, qué cosa está pasando hoy en nuestro mundo, cuán cerca están los movimientos finales, y allí nos vamos a dar cuenta de cuán necesario es que tengamos que apresurar la venida de Cristo, porque los planes que Satanás tiene para este mundo son macabros. Él piensa ya exterminar a la población. Si es posible que no lleguemos al 2026. Increíble, ¿no? Vaya ideas que tiene este. Pero en fin, el hecho es de que todo se está planificando para que eso suceda. Obviamente, el pueblo de Dios tiene una tarea que hacer. Si no nos apresuramos ahora para poder terminar esta obra, sin duda, el enemigo de las almas va a querer llevarse a miles, ¿no? Posiblemente no se cumplan los deseos del diablo, porque ya sabes que el diablo pone sus fechas y siempre él se tropieza con ellas, ¿no? Pero, fíjate por favor en esto, que lo que va a buscar el enemigo es tratar de exterminar la mayor cantidad de gente para que menos se salven. Así que nuestro trabajo tiene que ser más rápido. Por eso Elena de White decía, si predicamos más rápido el Evangelio, podremos acabar con esta escena de horror y serán menos los que van a perecer. Así que hay una oportunidad que tenemos para salvar a más gente en este mundo. Y ese trabajo lo tenemos que hacer todos como pueblo de Dios, los que creemos en el mensaje del tercer ángel. Porque donde quiera que haya un creyente de este mensaje, está llevando la salvación al mundo. Los que no creen en este mensaje no llevan vida eterna. Estamos en Radio Líder en la localidad, de lunes a viernes 5 de la tarde, para que puedas escuchar los mensajes y compartirlos. En un breves momentos ya estamos con la despedida del sábado, así que no te retires, por favor, sigue sintonizándonos. Que el Señor te bendiga. Amén.